Bendición, apóstol. Aquí tenemos a Ashley, que su escuela requiere, antes de que se pueda graduar, tiene que asistir a un internship, un internado. Okay. Entonces ella aplicó en 2 lugares, y el lugar donde fue aceptada, donde el Dios abrió la puerta, fue el lugar donde era más difícil de entrar, donde requería más, fue donde Dios abrió la puerta para ella. Okay. ¿Qué sucedió? ¿Qué no podías hacer con eso que te dijeron del internship? ¿Qué necesitabas? Necesitaba unas calificaciones que no tenía, una certificación. Okay. Y la niña que estaba contra mí, ella tenía esa certificación, pero yo no la tenía. Entonces yo oré a Dios, yo dije, ok, sea tu voluntad. Y también la cosa es que cuando yo fui al cuando fui al interview, me hicieron el interview y yo quería el otro internado que yo había aplicado, que era Bank of America. Pero cuando yo apliqué, yo no sabía que iba a caer en el día de CGC, la conferencia de CGC. Esta que viene ahora en junio. Sí, iban a pagar para ir un trip a Washington. Y yo quería eso, tenía mejores beneficios, era más largo el internship y ese es el que yo quería. Pero Dios arregló las cosas como Él es tan perfecto, and His ways are greater than our ways. So Él arregló todo conforme a su voluntad, porque cuando yo oré para estos 2 internados, yo dije que sea tu voluntad. Y Él no me dio el que yo quería, pero el que me convenía. Okay. Eso es bueno decirlo. No me dio el que yo quería, sino el que me convenía. Eso Dios hace muchas veces con todos nosotros. No nos da siempre lo que queremos, pero nos da lo que más necesitamos. Posiblemente usted no está casada con el hombre que quería, pero tal vez está casada con el que más necesita. ¿Ve? O sea, para que se sienta más animada y siga adelante con... Y entonces lo tienes ya confirmado. Sí, empiezo junio 14 y este paga más que el otro. O sea, eso tenía un costo monetario. Ya, porque es pagado. Es pagado. Es como un job. Voy a estar trabajando en la empresa de contabilidad. Oh, they paid. Yeah, it's a paid internship. Te van a pagar a ti. Sí. Oh, that's good. Pero entonces Dios te dio el que más necesitabas y vas a poder también ir a estar en la conferencia. Sí. Bueno, le damos la gloria a Dios. Dios tiene detalles. Amen. Hasta en las cosas que a veces no parecen importantes o grandes, pero lo son. Dios pone sus manos y nosotros creemos. Bueno, entonces que Dios te siga bendiciendo a través de ese internship y que puedas recibir más bendición y ser de bendición a otros ahí. Amén. Thank you. Gracias por testificar. Por favor, cuando pasen acá, si usted va a hablar, hable así con el micrófono ahí, hable, que se oiga como pura mujer del reino. Ella es Sandra. Viene a testificar de lo que Dios hizo en Nicaragua con su hermano Danilo. Su hermano consumía alcohol desde los 15 años, actualmente tiene 32 años el hombre. Okay. Entonces, a causa del alcohol intentó suicidarse, vivía en la calle. Le dio un infarto a fines de marzo de este año. Lo ingresaron al hospital, oraron en Casa de Paz, en los discipulados, fue sano y libre del alcohol. Él toda su vida había estado tomando. Era tanta la situación que a veces, apóstol, cuando uno lo ve todo más difícil, piensa uno que ya está todo perdido. Y yo ese día vine acá a la iglesia un miércoles y pasé, y Dios me dio una palabra a través de un hermano y dijo, dice el Señor que a partir de hoy la vida de esa persona que estás creyendo va a cambiar. Y a veces uno lo piensa que es todo por arte de más y no, peor se iba poniendo la situación. El proceso. Y eso fue un miércoles. Un sábado a él le dio 2 preinfartos. Él estaba muy mal, su cabeza había quedado como una gelatina, se le movía toda su cabeza. Gracias a Dios, Dios ha enviado personas allá que le hablaron. Un obrero ha enviado y lo ha llevado hacia la iglesia y está muy agradecido y él nos envió un video. ¿Ah, sí? Buenas tardes, hermano. Le habla Danilo Rostrán de Estelí. Le quiero agradecer primeramente a Dios y después a los hermanos que han orado por mí, porque en realidad ha sido muy bueno, porque me ha ayudado y me ha sacado de todos los problemas que yo tenía, incluso del alcoholismo, donde yo tomé demasiado desde muy corta edad y bebí bastante, caminaba en las calles, abandoné a mi familia, lo había perdido todo prácticamente, y por las oraciones de ustedes, gracias a Dios, ahora me siento nuevo,
como un hombre nuevo, porque Jesucristo es el único Salvador que en realidad le ayuda a uno, y gracias a sus oraciones. Y les agradezco mucho y sigan orando por mí. Ponemos de acuerdo, Padre, todos aquí en tu palabra, en tus promesas, para pedir que se haga tu voluntad en Nicaragua. Que venga tu reino sobre Nicaragua, que se haga tu voluntad, Señor, que no falte el pan de cada día, que venga tu reino y tu justicia en Nicaragua, que no sea la justicia de los hombres, que no sea la voluntad de los hombres, sino como dice tu palabra, cuando el salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí, que sean tus propósitos y tus planes avanzando, Señor. Aunque los ojos humanos no parezca bueno, aunque los oídos humanos, las noticias no digan nada bueno, sabemos que hay un pueblo, Señor, que cree en ti. Sabemos que hay un pueblo que dobla rodillas, que lleva tiempo orando y creyendo, Señor, por cambios en esa nación. Y no es el hombre, sino solamente Jesús el que puede traer cambios a un país. Ningún país cambia, Padre, si las personas que lo habitan no empiezan a cambiar, uno por uno, hogar por hogar, familia por familia. Declaramos que tú tienes promesas con tu iglesia en Nicaragua. Bendecimos a los hombres y mujeres de fe en ese país. Enviamos palabra de bendición, Señor. Enviamos palabra de vida. Y como dice tu palabra y nos enseña, Dios se ha de glorificar en toda circunstancia difícil. Y declaramos que esa tribulación es momentánea, es pasajera. Aunque se vea malo a los ojos nuestros, por la fe en tus promesas, bendecimos el pueblo nicaragüense. Bendecimos la iglesia en Nicaragua. Señor, suple al que necesita. Estos son momentos en que tu evangelio debe de ser y es predicado por todas partes, el norte, sur, el este y el oeste de esa nación. Que se escuche la voz de un pueblo que clama a Dios, que se siga escuchando la voz de aquellos que están clamando en secreto, Padre. Que se siga escuchando la voz del profeta en Nicaragua, que sigue hablando tus propósitos y destinos sobre esa nación. Señor, tu palabra dice que las naciones pueden ser salvas. Gracias, Padre. La sangre de Jesús sea sobre todo ese pueblo y sobre todo ese país. Venga tu reino, se haga tu justicia. Venga tu reino, se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén si lo creen? Dígale a alguien que está aquí: Dios hoy tiene algo con alguien. Amén. El título hoy es: ¿cuál es tu respuesta a lo que oyes y ves de Dios? What is your response to what you hear or see from God? ¿Cuántos han oído algo de Dios? Déjeme mirar a este lado. ¿Cuántos han oído algo de Dios? ¿Cuántos han visto a Dios hacer algo en la vida de alguien? Usted vio los testimonios. Sandra creyendo aquí, sirviendo a Dios en Miami, y Dios obrando un milagro en la vida de su hermano allá en Nicaragua. Dios no tiene problema con la distancia. Dios no tiene problema con los problemas que usted tenga. Dios no tiene problema con la escasez o las dificultades. Dios no tiene problemas. Dios es Dios. Nosotros somos los que luchamos con estas cosas que a veces nos impiden poder ver o creer lo que Dios puede hacer o Dios ha dicho que ya está hecho. Y hoy quiero ir a esta parte, de esta tercera parte de lo que comenzamos el domingo pasado, que Dios nos habló. Yo no sé a cuánto Dios les habló el domingo pasado. A mí me habló. Y dígale al que está a su lado: es importante cómo respondes. Le decía el miércoles, cuando estamos en una reunión como esta, muchos dicen: lo más importante es la presencia de Dios. Es verdad. Otros dicen: lo más importante es la adoración. Es verdad. Otros dicen: no, lo más importante es la predicación de la palabra. Es verdad. Pero yo tengo algo más que decirle de esto. Hay algo tan importante como que Dios esté presente, como que se predique su palabra, como que hay poder de Dios para hacer milagros, como la alabanza y la adoración a Dios. Es tan importante su respuesta, porque Dios puede estar presente, Dios puede hablar, su poder puede estar presente y usted no responder. Quiere decir que usted se puede quedar de la misma manera que estaba antes que Dios se presentara. Lucifer era un ángel creado por Dios, un querubín poderoso, un ángel especial que Dios tenía junto al ángel Miguel, junto al ángel Gabriel. Allá en el cielo, habitaba en el mismo lugar que Dios habitaba. Y la Biblia dice que allí en ese lugar, el mejor lugar donde alguien puede estar al lado de Dios, este ángel escogió ser malo y se convirtió en Satanás, en Lucifer. O sea, usted puede estar donde Dios está y no pasar nada en su vida. ¿Me está escuchando? La necesidad no mueve a Dios.
Lo voy a repetir aunque le golpee su mente. La necesidad no mueve a Dios. Recuerdo cuántas veces escuché de niño cuando estaba en mi país y miraban los programas de televisión que sacaban a aquellos niños desnutridos, muriendo de hambre, sus huesos se marcaban en su cuerpo y la gente pedía ayuda para alimentarlos. Y otras personas decían, cuando yo iba al colegio, recuerdo que decían maestros, si Dios existiera no se morirían de hambre los niños. Pero Dios no es responsable de eso. Dios existe. Los niños que pasan esa situación, sus padres son responsables, la gente es responsable. Dios no es responsable de que usted esté mal. ¿Están acá? Empecemos en Génesis capítulo 1. Hay varios versículos que vamos a leer y usted va a ver que Dios tiene algo con alguien hoy. Dice Génesis 1, verso 1 al 3. Dios en el principio, en amarillo usted va a ver que están marcadas las palabras más importantes de cada escritura para que usted pueda recibir mejor. Dios en el principio, gracias a los equipos de media, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos. ¿Cómo estaba la tierra en el principio? ¿Cuántos han tenido un caos en su vida? ¿Cuántos tienen algún pequeño problema en su vida? Ahí pequeño. Dios tenía un problema enfrente, tenía un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía. Diga conmigo, iba y venía. Mire, observa esto que es importante. Dios siempre se está moviendo. Lo voy a repetir, Dios siempre se está moviendo. Dice que el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, qué malo está esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Come on. ¿Vio Dios que lo que Dios vio era malo? ¿Lo que Dios está viendo que hay en la tierra estaba mal? Sí, pero ¿cómo respondió Dios? Dios no respondió con mal. Dios no respondió con dolor. Dios no respondió con pobreza. Dios no respondió con enfermedad. Dios respondió con lo que era necesario para que aquel caos desapareciera. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz llegó a existir. ¿Están acá? Mire cómo dice esta otra versión. Estas dos versiones en el verso 2. Dice en el verso 2, tanto la Reina Valera del 60 como la Biblia Dios habla hoy del 96. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Alguien ha tenido algún desorden en su vida? Los perfectos no se molesten, esto es para aquellos que estamos en proceso de construcción. Dice que estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, una vez más, se movía. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? La próxima versión dice, la tierra no tenía entonces ninguna forma. ¿Cuántos han tenido un problema en su vida que no parece que tiene forma aquello? Parece que está muy mala la cosa. Parece que el marido se fue de la casa. Parece que los hijos no quieren nada con Dios. No tiene forma aquello. Pero dice la Biblia que cuando Dios vio que la tierra estaba sin forma, ¿qué estaba pasando? Dios se estaba moviendo. Dígale al que está a su lado, Dios siempre se mueve. Cuando Dios vio que había un desorden en la tierra, cuando Dios vio que había un caos en la tierra, cuando Dios vio que había una situación difícil en la tierra, Dios respondió. Dios mismo responde. La pregunta es, ¿responde usted? ¿Responde usted a Dios? ¿Responde a usted cuando Dios se presenta? ¿Responde a usted cuando Dios habla? ¿Responde a usted cuando Dios está siendo adorado, siendo alabado, siendo exaltado? ¿Responde a usted cuando Dios está hablando? Hello. Observe que la Biblia enseña y es muy clara al decir que Dios, o sea, su Espíritu, se movía, iba y venía, iba y venía. Por favor, predíquele al que está a su derecha, dígale, ten cuidado, porque el Señor está pasando por aquí. Me olvidé preguntarle, disculpe, ¿le gusta? Ese es el nuevo uniforme de los Ujieres. Bueno, eso es lo que me dijeron y yo lo fui a escoger y lo vine a modelar hoy. ¿Le gusta el color? Me dijeron por ahí, dijo, ya estamos cansados de ese azul oscuro. Muy bien, vamos a buscar un azul más cool, como dicen en Honduras. Así que ya saben, hable con Karina si está interesada. Yo no los vendo. Simplemente hicimos un contacto con alguien que nos va a dar un buen precio y nos lo van a hacer a la medida. Se está confeccionado a la medida. Y de pronto que el sastre le hace un favor y le aprieta un poquito por aquí y por allá. Dios siempre se está
moviendo. Dios siempre se está moviendo. Josué, capítulo 10, verso 12 y 13. Este es uno de los milagros más, dijéramos en hondureño, no sé si está bien, más bárbaro que puede haber pasado. Esto nunca había sucedido en el universo. Y dice la Biblia que estaba el pueblo de Israel, dirigido por Josué, acababa de tener una gran victoria. Dios les otorgó la victoria de poseer y conquistar la ciudad de Jericó. Era la fortaleza más grande que había en aquel momento. Escúcheme, todas las naciones enemigas de los israelitas se enteraron de lo que Dios había hecho con ellos en Jericó y se pusieron de acuerdo, y todos dijeron: vamos a ir contra Israel, los vamos a atacar, nos vamos a unir y los vamos a vencer. Pero los gabaonitas, una de estas naciones, tuvieron una idea diferente. Los gabaonitas, ellos no pensaron así. Ellos dijeron: no, que va, nosotros no nos vamos a meter con los israelitas, porque ya vimos lo que su Dios es capaz de hacer. Se disfrazaron como mendigos, se pusieron ropas viejas, y los gabaonitas fueron a Josué y le dijeron a Josué: haz pacto con nosotros, queremos tu ayuda. Y se disfrazaron, escuche, por miedo al Dios de Israel. Y la Biblia dice que Josué, como hombre de Dios, hizo pacto con ellos y les prometió que nunca los atacarían. Después Josué se dio cuenta que le habían mentido. Después José se dio cuenta que los gabaonitas se habían disfrazado como pobres con tal de que ellos no los atacaran. Pero como ya Josué había hecho un pacto con ellos, se había comprometido con sus palabras, él tenía que honrar lo que se había comprometido. Y escuche, y Josué decidió no atacarlos. Entonces las otras naciones enemigas, los otros cananeos y otras naciones con reyes malos, se decidieron atacar a las gabaonitas por el pacto que hicieron con Israel. Y escuche, entonces estos se voltearon a Josué e Israel y le dijeron: ayúdanos, porque ahora nos atacan a nosotros por estar de acuerdo contigo. Y la Biblia dice que Josué salió con el ejército de Israel a pelear contra estas naciones enemigas. Escuche, y dice el verso 12 y 13: ese día que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Balón. Verso 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en medio del cielo y no se movió allí casi por un día entero. ¿Usted se imagina ese milagro? ¿Cuántos han orado para que se pare el sol? Sí, tal vez usted ha orado, pero no se ha parado. Este hombre detuvo el sol. Dios detuvo el sol para que pudieran terminar. Hacía falta luz para pelear, y José sabía que si el sol se apagaba, no iban a poder pelear de noche. Y le dijo: sol, detente. ¿Usted se imagina eso? Wow, usted está pensando en otra cosa, pero aquellos que estamos pensando en Dios, Josué, con el poder de Dios, detuvo el sol casi por un día. Wow, qué milagro. Marcos capítulo 10, verso 17 al 21. ¿Qué clase de milagro? El sol se detuvo. ¿Cuántos han orado porque no llueva y no ha llovido? Claro que se puede. Si es en beneficio de lo que Dios nos llamó a hacer, las nubes pueden cerrarse y contener su lluvia. De la misma manera que podemos orar porque descienda lluvia, porque hay una sequía en nuestra tierra o en una tierra donde Dios nos ponga a declarar esa palabra. Diga conmigo: Josué detuvo el sol. Dice Marcos 10, verso 17 al 21. Otro caso acá. Al salir él, Jesús, para seguir diga conmigo, Jesús iba de camino. Ayúdeme esta tarde, por favor, que el que está a su lado necesita de su prédica. Jesús iba de camino. ¿Y qué dice la Biblia? Vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Verso 19: los mandamientos sabes, le dijo Jesús a este hombre que le pidió consejo para ser bueno. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y madre. Verso que sigue:
Él entonces respondiendo le dijo, el muchacho, el joven o el hombre que le hizo la pregunta: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era muy obediente el hombre. Verso 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Dígale al que está a su lado: siempre te va a faltar algo con Dios. Come on, dígaselo de nuevo: siempre vas a estar corto con Dios. ¿Cuántas le faltaban? ¿A cuánto le falta alguna cosa con Dios? Los perfectos, o recuérdese que esto no es con ustedes. Los perfectos están de visita acá, bajaron del cielo a visitarnos hoy. ¿Cuánto le falta algo con Dios? Muy bien. Dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Un momento, ¿tendrás qué? Quiere decir que no tenía. Porque Jesús no le dijo vas a tener más, dijo tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Verso 22. Y el muchacho se alegró tanto, salió corriendo a hacer lo que Jesús le dijo. No, ¿qué pasó con él? Perdón, ¿qué pasó? Se afligió por esta palabra, se fue triste porque tenía. Ahora quiero decirle algo, no es el tema de hoy, pero escúcheme, présteme acaso atención, despiértese. Jamás Jesús le dijo a este hombre: quédate pobre, quédate en la calle. La palabra vende es la palabra poleo. No tengo el tiempo hoy. Estudie usted, la palabra poleo, vende todo lo que tienes, era una palabra comercial, era una palabra de negocios que se usaba para intercambiar, que se usaba para canjear, que se usaba para con lo que algo que usted tenía lo entregaba para producir más. En otras palabras, Jesús le propuso un mejor negocio. Pero Jesús sabía el problema. Escúcheme, Jesús le habló a la raíz del problema. Jesús le habló a la raíz del problema. Este hombre amaba más lo que tenía y no a Dios. Se perdió la oportunidad de ser un discípulo de Jesús. En otras palabras, Jesús iba pasando por allí. Él ve a Jesús pasar, pero no respondió bien, respondió mal. Porque Jesús siguió su camino hacia donde iba, siempre iba en movimiento. Jesús siempre iba de una ciudad a otra ciudad, de un pueblo a otro pueblo. Y escuche, y cuando iba pasando por ahí, pasó cerca de aquel hombre lo detuvo, pero cuando tuvo que responder bien, respondió mal y se perdió la oportunidad. Marcos capítulo 10, verso 46, el mismo capítulo que estamos viendo. Pregúntele al que está a su lado: ¿quién creó el sol? ¿Quién creó el sol? ¿Quién creó la luna? ¿Quién creó todo lo que existe? La Biblia dice en Colosenses que Dios hizo todas las cosas por Jesús y para Jesús. Dice que por Él todas las cosas fueron hechas. En otras palabras, por eso a Jesús se le llama la luz. Él no es el sol, Él es el dueño del sol. Él fue el que hizo el sol. ¿Están acá? Marcos 10, verso 46 al 52. Como era la costumbre en el tiempo de Cristo, cuando llegaba la fiesta de la Pascua, se celebraba en Jerusalén, la capital del pueblo de Israel, y todos se movían hacia Jerusalén. Pero era la costumbre de la mayoría de los viajantes en aquel tiempo de pasar por Jericó para ir a Jerusalén. Y Jesús iba entre toda esa gente que van viajando hacia Jerusalén porque se acercaba la fiesta de la Pascua. Y escuche, en esta fiesta es donde Mateo dice que iban a recibir a Jesús con palmas, iban a gritar Hosana, Hosana al Hijo de David. Y Jesús va rodeado de sus discípulos camino a Jerusalén y pasa por Jericó. Y escuche, y dice: entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. ¿Cuántos iban con él? ¿Cuántos iban? ¿Y cuántos hay aquí? Un buen grupo. Una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino orando. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. En aquel tiempo, cuando usted tenía impedimento para ir a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, sea que fuera ciego o fuera cojo, no iba. Era una ley y un mandamiento a todos los hombres de 12 años para arriba. Pero escuche, se le permitía entonces ponerse en el camino para que pedir ayuda, mendigar de todos los viajantes que iban hacia Jerusalén para poder subsistir o poder suplir sus necesidades. Y ahí está Bartimeo
pidiendo limosna, verso 47, y oyendo que era Jesús, oyendo que era Jesús, oyendo que era Jesús Nazareno, ¿comenzó qué? No dice hablar, no dice decir. Dar voces significa gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, I like this, perdón, se me olvidó subrayar esa palabra, era la más importante. Deteniéndose. ¿Cómo? Deteniéndose. ¿Quién se detuvo? Hello, ¿quién se detuvo? Sí, grande el milagro de Josué, detuvo el sol. Pero más grande el de Bartimeo, detuvo al dueño del sol. No. Josué detuvo el sol, pero Bartimeo detuvo al que hizo el sol. Todavía no le entra a alguno. Josué detuvo el sol, pero Bartimeo detuvo al dueño del sol. Y si usted tiene al dueño de todo lo que existe, tiene acceso a todo lo que existe. Porque Jesús no solamente hizo el sol, Él es la luz del sol, Él es la luz de la mañana, Él es la luz de salvación, Él es la luz que perdona pecados, Él es la luz de salvación al mundo. Proclamamos más grande el milagro de Josué, pero fue más grande el de Bartimeo. Porque dice que se detuvo Jesús. Thank you, muchachos. Wow, están pilas hoy. ¿De dónde vienen estos que están en mi de hoy? Son de acá, perdón. Deteniéndose, mandó ¿qué? Cuando el sol se detuvo, no le dijo nada a Josué. Lo dejé, mira acá. Cuando el sol se detuvo, no le dijo nada a Josué, porque el sol no habla, pero el dueño del sol sí habla. Cuando el dueño del sol se detuvo, mandó a llamarlo. Por un momento, iba rodeado de gente Jesús, miles iban con él, y Jesús no se fijó en ninguno, porque no estaban respondiendo bien. Vienen el domingo al culto y así hay un montón en todas partes. Y Jesús, mire, hacia así ve, le pasa de largo. Él no se para porque tú tengas una necesidad. Lo obvio no mueve a Dios, solo la fe. Solo la fe. Deteniéndose, mandó a llamarlo. ¿A cuántos estaba llamando Jesús? ¿A cuántos llamó? ¿A cuántos llamó? Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. Ahora sí le hablan, pero hace un ratito lo estaban callando. Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, tenía algo que no tenía que tener, arrojando los mendigos y los leprosos y los ciegos y los cojos en el tiempo de Jesús se tenían que poner cierta ropa para que a lo lejos la gente, al verlos vestidos, y se iban por otro lado. Cuando una mujer menstruaba en aquel tiempo, se vestía de cierta forma y se ponía campanas, y cuando escuchaban las campanas todos se apartaban, pues ahí viene una inmunda, y se alejaban. Cuando veían a un ciego todos se apartaban. Jesús sabía, pero Jesús sabía que si Bartimeo no respondía, él seguía de largo. La gente cree que Dios está obligado a hacer algo por ellos. Dios no está obligado. La gente cree que Dios tiene que descender. No, Dios no tiene que descender. Si Él no encuentra lo que Él quiere, Él sigue de largo. Él pasa por tu casa, pasa por tu familia se está destruyendo, tu matrimonio se está en pedazos, y Dios sigue de largo hasta que encuentre a alguien que lo detenga. Y dice que Bartimeo detuvo a Jesús. Verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Verso 51. Come on. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Un momento. ¿Tenía una necesidad Bartimeo? ¿Cuál era? Si Dios sabe todo lo que tú necesitas, ¿para qué te pregunta? ¿Por
Porque lo obvio no es señal de que Dios tiene que hacer algo por ti. Tiene que salir de ti la fe. Jesús sabía que él estaba ciego, no hizo nada por él. Le pregunta, alguien dirá, pero eso es obvio. No, no es obvio, es necesario que suceda. Le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿O qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Verso 52. Y Jesús le dijo, a lo mejor, quién sabe, algún día, para Navidad y por fin de año, vete, tu fe, no la mía, tu fe, no la del hermano que está al lado, tu fe te ha salvado. Y el próximo mes a la misma hora en el mismo lugar, ¿cuándo? Y enseguida. ¿Cuándo es enseguida? ¿Cuándo es enseguida? ¿Cuándo es enseguida? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Un momento, Jesús siguió. ¿Recibe algo Bartimeo? ¿Cuántos necesitados habrían en aquel momento? Muchos. Toca el que está solo, te está durmiendo. Hágale así. Dile, te vieron que te está durmiendo. Hágale así. Parece un avión viejo aterrizando en Honduras, allá en San Pedro. ¿Cuántos creen que había mucha más gente con necesidad en aquel momento? ¿Cuántos creen que aquí hay gente con necesidad? Pero no todos Dios le responde igual. Dios responde conforme a su respuesta. Si usted es indiferente a Dios, si usted es indiferente a su palabra, si usted es indiferente a su presencia, usted se va como vino, igual. Pero si en medio nuestro hay alguno desesperado por una respuesta, por verlo a Él, por oírlo a Él, por tocarlo a Él, porque Él le hable, porque Él le sane, porque Él le toque. Si hay uno así entre un montón, Jesús se detiene. Hasta hace 2 semanas que entendí esto mejor, yo deseaba orar porque el sol se parara, pero ya no. Mi deseo mayor es que el dueño del sol se pare. Y yo estoy aquí parado hoy por fe en Él, porque Él me dijo, yo me voy a detener por alguien ahí. I don't know. Yo ya le tiré a usted la responsabilidad. El Señor me dijo, mire, por mí ya se detuvo, y por mi esposa. Allá un profeta en Omaha, Nebraska, paró a mi esposa y le dijo, Dios me habló, tengo una palabra para usted y su esposo. Ya, se detuvo por mí en Omaha. Omaha, estoy usando los nombres ya. En Omaha, Nebraska, se detuvo por mí. ¿Y qué hizo esa palabra? Nos volvió a alimentar Dios, llenarnos de ánimo y fe. Que viene. Pero hay que seguir respondiendo. ¿Sabe cómo responden algunos a las promesas que Dios les dio hace 10 años que no han visto? Se olvidaron ya de ellas. Yo no me olvido, las tengo escritas, las tengo grabadas, las escucho, las veo, las repaso, las recuerdo. No porque a Él se le olvide, para que a mí no se me olvide que el que me lo prometió es Dios, no el hombre. Es Dios, no el hombre. Es Dios, el hombre. Y si Dios me lo prometió, Él es capaz de hacerlo. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios en su vida? ¿A cuánto Dios le dio una palabra para su matrimonio? ¿A cuánto Dios le dio una palabra para su familia? ¿A cuánto Dios le dio una palabra de legalidad? ¿A cuánto Dios le dio una palabra para restaurar sus vidas? Y la siguen creyendo y siguen respondiendo a ella. Aunque tus ojos no vean, aunque tus oídos no oigan lo que esperas oír, no significa que Dios no vaya a contestar. El silencio en el espíritu es señal de victoria. El silencio en el espíritu no es señal de fracaso, no es señal de derrota. Usted me tiene que oír, usted que está en el Facebook. El silencio en Dios es señal de victoria. Dios está evolucionando una victoria. No se ve, no se oye, pero Dios está haciendo algo, porque Dios siempre se está moviendo. ¿Alguien puede decir amén? La necesidad tuya no va a detener a Jesús, pero tu fe sí lo detiene. ¿Qué quieres? Imagínate que Jesús te pregunta ahora, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuántos ya tienen una respuesta? Porque hay gente que no sabe y empiezan a pensar, no, ya tengo que tener una respuesta. Ya saque de la lista esa que se mude mi suegra, ya sáquela. Es mejor que crea por la salvación de su suegra. ¿De qué le sirve a usted mudarla de lugar en lugar si no salva? Mejor que se salve.
¿verdad? Mejor que esté de este lado y no del otro lado. Y los hombres dicen, oiga, hay unos amenes ahí con miedo. Aleluya. Le cuento uno. No. Ustedes lo pidieron. Vinieron unos de visita de Honduras y rentaron un carro y se fueron a pasear por las carreteras de los USA. Pero a alguien, el hermano que vivía aquí, le dijo a su hermano y a su familia: fíjate bien en la carretera, porque ahí dice los números de la velocidad que tienes que manejar. Pone atención a todos los números, porque ahí está la velocidad que tienes que manejar. Y dice que aquel hombre agarró camino de Miami, se fue manejando, iban para la Nueva York, allá para la estatua de la Libertad, iban para allá y pasaron un estado y pasaron otro estado, y de repente un patrullero lo está siguiendo, le pone las luces por atrás hasta que lo para. Él se para preocupado, pero él mira lo que iba manejando a la velocidad y él está tranquilo porque él sabe que iba a la velocidad que él vio. Y el oficial se baja, y cuando el oficial se da cuenta que solo hablaban español, y ellos le dicen que son turistas y le sacan su pasaporte hondureño, entonces él hablaba un poco de español. Dice: señor, lo tuve que parar porque usted va a 10 millas de velocidad. Y él se asusta y dice, y mira a la esposa y me dice: pero si yo estoy cumpliendo con la ley. Sí, pero aquí no puede ir a 10 millas usted. Aquí el mínimo es 45 millas. Y el oficial se acerca más al carro y mira a la esposa del señor, y ella va con los pelos parados y está respirando toda fuerte así. Y el oficial le dice: señora, usted está bien, necesita ayuda. Y ella le dice: es que nos acabamos de bajar de una carretera que decía 110 y mi esposo iba a 110 kilómetros por hora. Y el oficial le dice: no, esa es la carretera 110 y esta es la carretera 10. Pero bueno, dejemos a los turistas. Eran de Honduras. Oye, ¿cómo se ríen? A alguno le pasó y se está acordando. A alguno le pasó la primera vez que agarró un carro en los USA. ¿Quién dijo que estamos tristes? ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos dificultades enfrente? Sí. Pero tenemos esperanza. Mucha gente allá afuera y aún gente aquí adentro, y usted tal vez está viendo, se burlan de algunos de nosotros que venimos a un lugar como este. Se mofan porque somos más allá de lo normal en ciertos momentos para responder a Dios. Yo recuerdo cuando yo iba a un lugar muy diferente que este, hace muchos años, cuando era pequeño, acompañaba a mi padre, donde no se podía hacer bulla, donde era prohibido. Cuidado, usted aplaudía porque era un serio problema. Sonaba un piano, el piano era enorme, ocupaba la mitad de una pared de aquel lugar, y sonaba un piano y lo tocaba una señora, y una señora me llamaba la atención que siempre eran de 60 o 70 para arriba, pero aquel piano sonaba y no había, y era un silencio, y todos pensábamos que entre más silencio hacíamos, más agradábamos a Dios. Y aquí al frente se paraba un señor que abría un gran libro. Era prohibido que los que estaban abajo tuvieran una Biblia, solamente él la podía leer. Mire, yo tenía 7, 8 años, pero ya era Dios conmigo, porque yo era travieso. Era, y yo no me quedaba conforme con esas cosas. Mi papá sí, mi papá seguía todo al pie de la letra, pero yo no, yo preguntaba. Mi papá me regañaba por preguntar. Yo le decía: ¿y por qué se pone usted de rodillas delante de esa señora? Una cosa grande con un vestido. Decía: ¿por qué? Y siempre él iba y le ponía una vela y otra cosa. Y un día me fui detrás de él, y cuando él se dio la vuelta, yo le levanté el vestido. ¡Ajá! Es madera.
Le dije así. Y me dio una entrada a palos esa vez en la casa, porque dije que él dice que lo había avergonzado delante de aquel lugar. Pero escuche, pero había una inconformidad en mí, había una inconformidad siempre en mí. Hacía todo lo que me pedían, fui a todas las escuelas que me dijeron, pero siempre había una inconformidad. Pero yo no sabía, mi padre menos, porque lo que había en mí era algo que Dios había puesto. Y de ahí tenía sueños, y ahí tenía visiones que me había haciendo cosas que yo no entendía. Y le preguntaba a mi padre no sabía. Le preguntaba a mi madre, menos mi madre. Mi madre ya era evangélica, pero bien atravesada. O sea que ella me llevaba al extremo contrario de lo que mi padre me llevaba. ¿Está usted acá? Hasta un día que acompañé a un amigo mío de la escuela, desesperado por huir de los problemas de mi casa entre mi padre y mi madre. Era yo muy pequeño, y en la cuadra de atrás donde vivíamos, un amigo mío de infancia, muy amigo, su mamá y su abuela iban a una pequeña iglesia, y él me invitó y en escondidas me fui. Cuando yo entré a aquel lugar, era chiquito, pero cuando entré a aquel lugar, lo primero que golpeó aquí dentro de mí era la música, porque había pocos instrumentos, pero sonaba diferente. Se parecía un poco a lo que yo en el mundo hacía, pero era distinta, porque las letras de lo que cantaba no tenían nada que ver con lo que escuchaba allá. Y yo veía como la madre de mi amigo y mi amigo no tenían vergüenza de responder a aquella música, y aplaudían y cantaban y hasta lanzaban. Era muy pequeño, 7, 8 años, no entendía. 9, 10 años, no entendía, pero algo en mí decía eso. Por eso es que cuando yo estoy donde Él pasa o donde Él está y Él pide respuesta, yo no me voy a quedar callado. Si respondí muchas veces al mundo, si respondí al alcohol, si respondí a la droga, si respondí a la violencia, si respondí al rechazo, si respondí a la religiosidad, ¿cómo no voy a responder al Dios mismo vivo, a Jesucristo, el Hijo de Dios que dio todo por mí? Pero hay personas que quieren que usted y yo nos sintamos avergonzados de aplaudir, avergonzados de cantar, avergonzados de brincar, avergonzados de danzar. No todo el tiempo lo hacemos, porque Dios mismo dijo en su palabra que había tiempo para todo, que así como había tiempo para reír, había tiempo para llorar. Pero cuando es tiempo de gozarse en Él, hay que gozarse. Cuando es tiempo de llorar, pues hay que llorar. Pero ahora no es tiempo de llorar. Bartimeo no tuvo vergüenza. Bartimeo no le importó. Muchos le dijeron cállate, y dice la Biblia que él gritó más. Pero algunos de ustedes están, y Dios está pasando frente a ustedes mismos, lo tienen frente a su nariz y les da vergüenza levantar la mano. ¿Qué va a decir el que me importa lo que diga el que está al lado? Si Él no me salvó, Él no me puede liberar, Él no me puede bendecir. Pero el que lo puede hacer, Dios no es sordo, pero Dios necesita ver fe. Dios no es sordo, pero Él necesita oír fe. Bartimeo fue el primero en el Nuevo Testamento que llamó a Jesús hijo de David. Antes de Jesús ser honrado en la entrada de Jerusalén, un mendigo llamado Bartimeo le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia es muy clara. Se detuvo por Bartimeo, y entre todo el montón que rodeaba a Jesús, tráigame aquel al que me llamó, al que me paró, al que me detuvo. Tráiganlo acá. Pero a algunos de ustedes, cuando Dios está hablando, les da vergüenza, les preocupa el que está a su lado. ¿Qué dirá? ¿Qué importa que diga? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué importa que piensa? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Vergüenza es no reconocer tu necesidad de Él. Veo a algunos de ustedes algunas veces en momentos como estos y me recuerdan a ese lugar cuando era niño. Ave María. No me burlo. ¿Sabe por qué no me burlo? Porque yo hice de eso. 11 años estudié para eso y serví de eso. Usted no, pero yo sí. Yo creía que conocía lo que era Cristo o Dios. No conocía nada. No conocía nada. Yo creía que entre más callado estaba, más lo agradaba. Hay momentos de callarse, pero hay momentos de no callarse. Hay momentos de cerrar la boca, pero hay momentos de abrirla y decir como Bartimeo: Jesús, Jesús, hello, Jesus, I'm here. No que Él no sepa dónde estoy. Él sabe muy bien dónde estás y Él conoce todos los pelos que hay en tu cuerpo y en tu cabeza. Pero Él necesita fe.
Es más, ni le digo que mire al que está a su lado porque le va a dar pena. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué estás creyendo? Ahora pregúntele, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Habrá alguien aquí? Yo quisiera tener aquí a alguien, más de uno, que esté desesperado por una respuesta de Él, que esté desesperado por una palabra, que esté desesperado por un toque del Señor. Yo quisiera tener aquí más de 2 o 3 testigos que estén desesperados, pero desesperados porque Él toque tu familia, toque tus hijos, toque tu matrimonio. No nos avergonzamos de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dile al que está a tu lado: mi familia y yo somos salvos. ¿Alguien puede gritar amén? En una ocasión parecida a la que acabamos de ver, los discípulos de Jesús también gritaron. Vaya conmigo, Marcos capítulo 6, verso 45 al 49. ¿A cuántos Dios les está diciendo algo? ¿A cuántos Dios les está recordando? ¿Cuántos que están aquí se atreven a detenerlo a Él? Oh, no sé usted, pero yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que Él se pare por mí y mi familia, se pare, se detenga. No que yo le dé órdenes a Él en un momento, no se equivoque. Es que nuestra fe en Él tiene que hacer algo diferente. Marcos capítulo 6, verso 45 al 47. Sus discípulos en una ocasión también gritaron. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado, a Betsaida. Mientras Él despedía a la multitud, cuando se despidió, fue a la montaña para orar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Verso 47. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Estamos leyendo la Biblia al día. Verso 48. En la madrugada es tipo de problema, dificultad. En la madrugada o a medianoche o 3 de la mañana, que se supone que es la hora que estos hombres de Dios se encontraban, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. ¿Quién lo vio? Jesús. Dile al que se te lo: Jesús sabe que tienes problemas. Ahora dígale: pero no va a hacer nada. Depende de tu respuesta. Dígaselo, porque lo tiene que oír el que está a su lado, lo tiene que oír. Él vio que estaban pasando problemas en la tormenta. Él vio que estaban por separarse en el matrimonio. Él vio que los hijos no tenían para estudiar. Él vio que estaban remando con esfuerzo, es tipo de dificultad, que no podían lograrlo. Él vio que no tenían estatus legal en Estados Unidos. Él vio que migración no está dispuesta a dar una reforma migratoria. Él vio que el presidente, en vez de ir a favor de una reforma, va en contra de una reforma. Él lo vio, pero él no hizo nada hasta que alguien respondió diferente. Y dice la Biblia: escuche, esto es muy importante, se acercó a ellos. ¿Qué hizo? Sobre el lago, o sea, sobre el agua. Esto me da problema. Iba a pasar de largo. Su propósito no era quedarse con ellos, era pasar de largo. Verso 49. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron: aleluya, Señor, veniste. No, ¿qué dijeron? En el idioma griego original dice monstruo. Las versiones en español trajeron fantasma, tradujeron, pero la verdad, cuando usted va a los diccionarios griegos, dice monstruo. ¿Cómo le llamaron a Dios? Monstruo. ¿Sabe cuánta gente está en la noche en su casa con la luz apagada y sienten un ruido y pegan un brinco y salen corriendo? Y tal vez es el Señor. Pero por no tener hábito de conocer a Dios y su presencia, piensan que es el diablo. Como estaban tan acostumbrados a que el diablo los visitara, se asustan con una visita del Señor y lo empiezan a reprender. Yo me imagino al Señor ahí parado: hello, vine a visitarte. Yo me imagino al Señor: bye, sigue de largo para otra casa donde encuentre una respuesta. Porque ¿cómo le llamaron? Monstruo. Gritaron, ¿qué gritaron? Bartimeo gritó por su nombre exacto: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la Biblia que él se paró y lo mandó a llamar. Aquí les iba a pasar de largo. Miren lo que dicen otras dos versiones acá, por favor.
Mientras vamos a las dos versiones o versículos, verso 48, en estas tres versiones dice así. La Biblia al día dice: se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos. La versión Dios habla hoy del 96 dice: fue Jesús hacia ellos caminando. ¿A dónde fue? Hacia ellos, sobre el agua. E iba a pasar junto. No se iba a parar, iba a ir de largo, dice la Biblia de la versión latinoamericana. Y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera. Pregunto, ¿sí va a parar? No, porque Dios se está siempre moviendo. Dios se está moviendo de ciudad en ciudad, de familia en familia, de generación en generación, hasta que alguien lo detiene. Dios no se detiene con tu queja. Ay, nadie me quiere, Señor. Dame un chorrito de amor porque nadie me quiere. El novio que tenía me dejó por otra. Gracias a Dios que te dejó el descarado ese por otra. Te hizo un bien y no un mal. Agradecido debería estar con Dios que se fue el carnalón ese. Si era un descarado, lo único que quería era acostarse contigo. Hello, no me mire con esa cara de religiosidad ni espanto. A las hijas de esta casa yo les hablo como padre. Si usted no es de esta casa, perdón, es visita, no es para usted. Pero a las hijas de esta casa, cuide lo que Dios le ha dado. No lo baje de precio. Levante el precio de su valor, levante su estima. Cuando venga uno ahí que hablando lenguas y profetizando, si Dios no afirma y confirma que ese es, nada. Dame una probadita. Voy a comprar a la tienda si quiere probar algo, pero aquí no hay venta, nada. Así usted le tiene que contestar: esto no está en venta, esto tiene dueño, se llama Jesús y Él es el que manda. Algunas se alegran, pero otras no se alegran mucho. Como que ya tienen algo entre manos, ¿no? Yo le estoy tratando de ayudar. Usted puede tener una necesidad y Dios y Jesús pueden no hacer nada por usted a menos que usted haga algo para detenerlos a ellos. El poder de Dios en cada reunión nuestra está presente porque Dios está presente. Pero escúcheme, ¿sabe cuánta gente se igual? Mucha gente. Yo estoy viendo aquí lo que todos no ven. Ustedes ven para acá, pero yo veo a todos para allá. Y no me da vergüenza ver a veces a las personas como algunos pasan trabajo sentados en un lugar como este. Se les ve en su rostro desesperación, como ya quieren que termine. Usted no está obligado a quedarse al final. Si usted se quiere ir, se puede ir. De verdad, nadie está obligado aquí. Las puertas no tienen cadenas ni tienen candado. Si usted está así de aburrido, puede salir por una de esas puertas. En serio, así entre confianza, yo se lo digo como pastor de esta iglesia. Aquí nadie está obligado a estar. Aquí está el que escogió estar porque le cree a Dios, le cree a Jesús, le cree a su palabra, le cree a sus promesas y está convencido de que el único que puede hacer la diferencia en su vida se llama Jesucristo. Alguien me escribió por el Messenger hace como un mes y medio. Un pastor de por allá de California, creo que es pastor por lo que decía en el título ahí, me dijo que qué descaro era el mío de manipular a la gente aquí para pedirle los diezmos y ofrendas. Le contesté y después lo bloqueé. Me contestó con otro nombre. Me dijo que qué falta de respeto era bloquearlo. Falta de respeto la suya. Y lo volví a bloquear. Yo no tengo tiempo para estar ni leyendo ni respondiendo a personas que no quieren recibir, que no quieren responder bien a Dios. Por eso le he dicho una y más de una vez: aquí nadie está obligado a darle a Dios. Nadie está obligado a adorar, nadie está obligado a alabar. Lo único que yo demando en esta reunión es respeto a Dios. Que si a alguno de ustedes le falta respeto a Dios, yo lo mando a sacar. Pero de ahí para allá nadie está obligado. Nadie. Dígale al que está a su lado. Una de nuestras hijas espirituales fue a un lugar y se encontró con una hermana que dice que vino aquí un tiempo. Y le preguntó cómo estaba y todo. Le dijo: ay, estoy feliz porque ya me fui de ese lugar. Ahí lo obligan a todo a uno y lo manipulan para hacer todas las cosas. Dije: ¿de dónde? Aquí. ¿Será que estaba en otra parte? Y allá le fue a contar a todos sus hermanos en esa iglesia que aquí nosotros manipulamos y obligamos a la gente a ir a los eventos. Te va si quiere, si no, no va. Se beneficie usted. Y yo digo: ¿y yo por qué no me los encuentro nunca esa gente?
Será Dios que me está guardando. Es que Dios me conoce a mí, usted no, usted es santo, perfecto. Yo lucho con algunas cosas todavía, créanme que yo lucho con algunas. A veces me dan ganas de dejar el evangelio por 3 minutos, que me den 3, Padre. Y Él me dice, no. ¿Dónde estábamos? Escuche, usted no lo ve físicamente, pero Él está aquí. Él pasa para ver quién lo detiene. Sandra, sirviendo en los niños, sirviendo en evangelismo, su hermano perdido en el alcoholismo, 2 paros cardíacos, perdido, no respondía bien, pero Sandra respondía bien y clamaba a Dios por su hermano y oraba a Dios y se unió con otra gente de Dios que responden con fe, y entre más comenzaron a orar, y esa oración fue más fuerte, hasta que su hermano, ahí donde está en Nicaragua, estaba perdido en el alcoholismo. Dios levantó obreros, le llevaron la palabra, es salvo, es sano y es libre. Mire cómo es Dios, mira cómo Dios te ahorra dinero y trabajo. Ella no tuvo que viajar y agarrar avión para allá. Dios tiene agentes allá, Dios tiene ejército allá, Dios tiene iglesia en Nicaragua. Por eso ve que Dios está haciendo algo en Nicaragua. No parece, pero Dios está haciendo algo. No parece, pero Dios se está moviendo. Yo sé que lo sé, que lo sé. Nicaragua, no te des por perdida. Dios se está moviendo en Nicaragua. Dios se está moviendo, y el movimiento de Dios en Nicaragua es más fuerte que el de un hombre, de un dictador o de un presidente que quiera hacer su voluntad. El movimiento del Espíritu de Dios es más fuerte en Nicaragua, y se verá y oiremos testimonios y testificaremos que Dios fue el que lo hizo. ¿Alguien puede decir amén? Romanos 3:23 dice que todos nosotros nos quedamos cortos con Dios. Me gusta como dice la King James Version: for all have sinned and come short of the glory of God. Come short es como que nos quedamos cortos, no llegamos, no alcanzamos a la medida. ¿Por qué? Por el pecado. Dígale al que está solo: tú y yo nos quedamos cortos con Dios. Come on, dígale: tú y yo nos quedamos cortos. Lucas 19, verso 1 al 6. I'm happy. I'm really happy. Yo tengo un gozo de Dios en mí, que cuando alguien me quiere bajar la fe, cuando alguien me sale con algo atravesado, yo no voy a hacer caso. No le voy a dar lugar al enemigo. No le doy poder al diablo para que me venga a robar el gozo, la paz, la esperanza que Él me ha dado cuando Él se detuvo un día en mi casa, en mi vida. Lucas 19, verso 1 al 6. Jesús llegó a Jericó. ¿Se acuerda? Jericó fue la ciudad que Dios le entregó a Josué, al que detuvo el sol. Y comenzó a atravesar la ciudad. ¿Comenzó a qué? Diga conmigo: Jesús no iba a Jericó. Jesús estaba pasando por Jericó. Dígale al que está a su lado: Jesús está pasando por acá. ¿Cuántos lo están deteniendo? Déjeme ver la cara, déjeme ver la cara. Mejor no miro a algunos. ¿Cuántos están deteniendo a Jesús? ¿Cuántos están deteniendo a Jesús? ¿Cuántos agarran un minuto y le dan una alabanza a Jesús? Un minuto. Jesús, aleluya. Jesus is the name. Jesus is the name. Nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús declaro que mi familia es salva, libre de toda maldición, libre de iniquidad, libre de todo yugo de pecado. Alguien puede decir: Jesús. Siéntese, tengo que terminar. Así me gustan. Párese, siéntese, párese. I like that. Me gusta cuando así. Lucas 19, otra vez. ¿Dónde nos quedamos? Verso número 3. Estaba tratando de ver quién era Jesús. ¿Cuántos están tratando de encontrarse con Él? ¿Cuántos están haciendo algo? Él se está moviendo siempre. ¿Se está moviendo usted? Pero la multitud se lo impedía. Pues era chaparrón Bonaparte.
No le dije que era hondureño, pues. Los centroamericanos, la mayoría son chaparrones, no somos muy altos, ¿no? ¿Verdad que no? Cuando yo llegué a este país la primera vez en 1989, yo había visto gente alta allá en el básquetbol en Centroamérica, en los Juegos Centroamericanos, cuando yo participé, que era muy chiquito. Pero cuando llegué aquí, fue a Chicago que fui a dar, y andaba yo por la ciudad de Chicago, y nos encontramos con los que andaba ahí, con un jugador del básquetbol de Chicago. Cuando yo lo vi, digo, este tipo sí está alto, altísimo. Y cuando le vi las patas y así, cuando le vi el zapato, my God, yo creí que conocía patones. Ese era patudo. Pero Zaqueo no. Zaqueo era chaparrón Bonaparte. Dice que era chiquito. Usted y yo siempre estamos cortos con Dios. Escuche, el hombre joven que tenía muchas propiedades estaba corto, y Jesús se paró para darle la oportunidad. ¿Sabía usted que por donde Jesús pasó, que Bartimeo está, nunca más pasó? Lea la Biblia. Era una única oportunidad. Puede ser que esta sea la última. Puede ser que esta sea única para ti, y usted ahí, no la voy a perder. Deje esa seriedad que tiene. Yo soy serio cuando hay que ser serio, pero este momento no es de seriedad. Este momento es de meterse en el río, que el río lo absorba. No solo meta el piecito ni la uñita, meta todo, sumérjase en el río. Pierda la vergüenza esa que no lo deja ser libre de una vez por todas. No le daba vergüenza cuando se echaba las botellas así una tras otra, cuando se quedaba tirando, y ahora le da vergüenza alabar a Dios. Usted está equivocado, hermano. Hermana, no le daba vergüenza cuando usted pelaba al mundo y Raimundo y todo el mundo. No le tiene que dar vergüenza ahora alabar al Señor. Eso es por si hay alguno, pues. ¿Dónde nos quedamos otra vez? Terminemos con esto. Y Zaqueo dice que estaba como tratando de ver a Jesús. Era chaparrito, por eso se adelantó corriendo. Me gusta Zaqueo, me gusta ese tipo de personas. Se adelantó corriendo entre un montón, se subió a un árbol para poder ver. ¿Sabe cuánta gente había ahí? Miles. Y entre los miles había un árbol. ¿Cuántos se subieron al árbol? Uno. Siempre es uno el que hace la diferencia. Se subió al árbol, ya que Jesús iba a pasar, no iba a detenerse, iba a pasar por allí. Zaqueo dijo, esta no me la pierdo. Verso 5, llegando al lugar, o sea, Jesús, ya el Zaqueo está en el árbol, ya se trepó al árbol, solo Zaqueo se atrevió. Imagínense chiquitico, un árbol grande, yo me imagino lo que ha costado. ¿Cuántos se subieron a un árbol alguna vez? Los cuando somos de campo, ¿cuántos se subieron a un árbol? ¿Cuántos saben lo que es subirse a un árbol? No al ese que tiene ese tamaño en su casa, no, un árbol. ¿Cuántos se subieron a un árbol? Yo me recuerdo subirme a los árboles y tirarme en los ríos. ¡Wow! ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda o no? En el agua, pero no en el suelo. Usted se creía Tarzán, se subía al árbol. ¡Uy! Escuche, Zaqueo se sube al árbol, Jesús va pasando por ahí. Verso 5, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba. Un momento, ¿hacia dónde vio? ¿Hacia dónde vio? Hacia arriba. ¿Por qué miró hacia arriba? ¿Ah? ¿Por qué miró hacia arriba Jesús? ¿Por qué no miró a los lados, rodeado de tanta gente? Tanta gente iba con él. No, nadie hacía nada, nadie respondía bien. Todos iban casual a la iglesia el domingo. ¿A dónde vas? A la iglesia. No vaya, quédese en la casa porque es un mal ejemplo. ¿A dónde vas? A la casa de Dios. Voy a la casa. Ahí está en la parada del bus. ¿A dónde vas? A la iglesia otra vez. Agarre ese bus y siga de largo para el downtown. Ah, pero si le dijeran a ver al Barça o al Real, ay, Luis Miguel, ay, Luis Miguel, ay, Luigi en la arena, Luigi. ¿Y qué le da a Luigi a usted? Problemas. 80 pesos se gastó por ir a ver a Luigi. No es capaz de pagar la escuela quíntuple. Alguien yo vi en Facebook. Se subió al árbol. Jesús va pasando y exactamente
voltea a ver al árbol, porque había alguien que lo hizo ver hacia arriba. La Biblia dice, mírenlo por favor, ya voy a cerrar. La Biblia dice, Jesús miró hacia arriba y le dijo, no le dijo a más nadie de los que lo rodeaban, no le dijo a más nadie de los que estaban como todos los domingos van a la iglesia normal. Le dijo al que respondió bien, le dijo, Zaqueo, baja enseguida, no mañana, enseguida. Voy, I like this, a quedarme hoy en tu casa. Voy a quedarme, no voy a pasar, voy a quedarme. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. La Biblia dice que fue salvo Zaqueo y su familia. O sea, aquí incluye ya la familia. Si una persona en una casa detiene a Jesús, oye, hermano, hermana, that's it, it's done. Es que usted no conoce a mi marido, pastor. Pare a Jesús y usted va a ver. Es que usted no sabe a mis hijos. Pare a Jesús y usted va a ver. Es que, pastor, usted no sabe cómo es la mujer mía. Pare a Jesús en su casa y usted va a ver quién puede más, si su marido o Jesús, si su mujer o Jesús. Su marido manda en su casa, posiblemente, pero Jesús manda en todo el universo. Está muy callado esto, muy callado. La Biblia dice en 2 Reyes 4, vamos a orar. Si alguien tiene una necesidad, ya debe estar deteniéndolo, ya debe estar moviendo su fe, su esperanza. Dice en 2 Reyes 4 que había una mujer que había escuchado del profeta de Dios. Antes de Eliseo existía un profeta llamado Elías. Sobre este hombre había un gran poder de Dios. Era de Dios el poder en él, era una unción enorme. Y este hombre entrenó y preparó a un discípulo llamado Eliseo. Y dice la Biblia que Dios le permitió a Eliseo pedirle a Elías lo que quería. Y cuando Elías se va a ir con Dios al cielo vivo, se voltea a Eliseo y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo ya sabía, le dijo, yo quiero 2 veces lo que está de Dios en ti. Él no le pidió dinero. Eliseo no le dijo, yo quiero la casa, no, dijo 2 veces lo que está de Dios en ti. Y dice la Biblia que se transfirió de Elías a Eliseo el doble poder que estaba en él. Escúcheme, había tanto poder en este hombre que cuando murió Eliseo, sus huesos estaban en un panteón. Huesos, ya él no estaba ahí, eran sus huesos. Dice que una vez iban unos cargando a un muerto y por ir escapando de unos ladrones se les cayó el muerto. El muerto se salió de la caja, el cuerpo, muerto el cuerpo, se cayó de la caja, rodó y topó donde estaban los huesos de Eliseo. Los huesos. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que aquel muerto se levantó. Había tanto poder en este hombre. Y este hombre representa a Dios. Y este hombre pasaba por aquel lugar y pasaba y pasaba. Y aquella mujer fue pilas. Esa era una mujer de allá de Manasés, pilas. Y la mujer dice la Biblia en el verso 8 al 10. La Biblia dice en el verso 8 al 10, un día cuando Eliseo pasaba, no se quedaba, pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición. ¿Cuántas mujeres de buena posición en Dios hay acá? Ay, Dios mío, Padre. ¿Cuántas mujeres de buena posición en Dios hay aquí? Cuando pasaba aquella mujer de buena posición, mire por favor, léalo. Eso es para ustedes, palabra de Dios para ti, mujer, hombre de Dios. Le insistió que comiera en su casa. Él no iba a visitarla a ella, él pasaba, pero ella lo había visto pasar, ya sabía. Desde entonces, me gusta. Desde entonces, I like it. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Oh, ya Eliseo no seguía de largo. Ya Eliseo no solamente decía lejos, bye mujer, no. Ya Eliseo pasaba a comer con ella. Pasaba a comerse unos tacos, pasaba a comerse unas baleadas, pasaba a comerse un choripán, pasaba a comerse tomarse un té de mate, pasaba a comerse unas baleadas, hasta esa cosa, baleadas. Él pasaba y ya todo el tiempo que pasaba se paraba allí. Se paraba allí porque encontró una respuesta. Alguien respondió, pero él pasó muchas veces por ahí y nadie respondió. Había muchas personas que vivían en aquel tiempo, pero aquella mujer, esa mujer estaba buscando de verdad. La Biblia dice, la mujer le dijo a su esposo, mire el orden que había.
Mire que había orden, mire que había paternidad, mire que había orden de Dios, porque ella le pide al esposo, ella no mandó. Ella sabía que en su casa la cabeza era el marido. By the way, Dios le está hablando a alguien. Pastor, me está tirando. No, Dios le está tirando, yo no. Mira, le dice ella a su esposo, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. No se fije en mí, no, es él. Pero mire lo que viene, por favor. Verso 10. Hagámosle un cuarto en la azotea, o sea, en el segundo piso, y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. Este tipo de mujeres nos hacen falta más de estas. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado, no sé tú, pero yo ya tengo un cuarto para que cuando él pase se quede conmigo, se quede en mi casa, se quede con mis hijos, se quede con mi familia, se quede en esta congregación. Aquí hay un cuarto. Señor, no pases solamente, ven, quédate, aquí hay un cuarto, aquí hay un cuarto. Tú puedes venir y quedarte las veces que quieras, cuando quieras, como quieras, con quien quieras. Ven, Jesús, ven. Alguien se puede poner de pie. Alguien se puede poner de pie en esta tarde y decirle al Señor con tus propias palabras: yo te voy a dar la idea, pero deben de ser tus palabras, porque no deben de ser las mías. Porque si son las mías es una repetición de lo que yo creo. Deben de ser tus palabras. ¿Cuántos quieren que Él se detenga en su vida? Él pasa todo el tiempo porque Él se mueve. Su espíritu va y viene. Dios va de un lado a otro. Su palabra va y viene. Pero no sucede nada en la vida de muchos, porque no creen, porque no quieren, porque no dejan de ver lo que no tienen que ver, porque no dejan de hablar lo que no tienen que hablar. ¿Cuánta gente está hablando mal en estos días? ¿Cuánta gente está repitiendo lo que los noticieros dicen, lo que los periódicos dicen? ¿Cuánta gente está maldiciendo más a Nicaragua, maldiciendo a sus propias familias, cuando Dios no es el que está hablando? ¿Cuándo vas a hacer algo para detenerlo? Él pasa cada día, cada domingo por acá, cada miércoles, cada martes pasa por las casas de paz, cada jueves, cada fin de semana en el discipulado, pero no te importa el discipulado. Hace 5 veces que no vas más y ni siquiera has tenido la educación de decirle al mentor: perdón que no fui. Si es para tu cambio de vida, el discipulado no es para cobrarte un dinero, un impuesto para ver qué te sacamos. No, es porque hemos creído a Dios que hay un propósito en ti, en tu familia. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.